Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Oscar García, soy ingeniero de aplicaciones, especialista en las herramientas de simulación en diseño y manufactura digital. Y como cada jueves, veremos cómo emplear las diferentes tecnologías que soportamos para desarrollar mejores productos. Y el día de hoy hablaremos de simulación dinámica con SolidWorks. Antes de comenzar, solo algunas recomendaciones. En el panel del webinar hay un acceso a el chat. Si en algún momento existe alguna pregunta, con todo gusto la podemos responder. La idea es que al final hagamos una sesión para resolver todas sus dudas. También dentro del webinar existe un apartado de documentos que les va a permitir descargar esta presentación para que puedan consumir lo que hay en su interior para su uso. Entonces vamos a comenzar con esta sesión. Vamos a ver algunos temas para encaminarnos hacia la parte del análisis dinámico. En esta ocasión hablaremos brevemente sobre análisis por elemento finito, hablaremos del análisis estático y cuáles son las diferencias con el análisis dinámico y en qué momento tendría que desarrollarse un análisis dinámico. Hablaremos de los tipos de cargas que pueden existir en un ambiente o en un entorno dinámico. Haremos un caso de estudio, una explicación de un caso de estudio para definir cuándo es necesario y cuándo no lo es. Haremos una pequeña demostración del producto y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces vamos a comenzar. Básicamente hablaremos primero del tema de análisis de elemento finito, y el análisis de elemento finito es una técnica numérica que me permite transformar un modelo físico en un modelo matemático, en este caso en un modelo de elementos finitos que me permita conocer la respuesta del sistema bajo ciertas condiciones, llámense cargas constantes, cargas variables, un efecto térmico. Todo esto se resuelve mediante esta técnica numérica. Y una forma de ejemplificarlo es, aquí tengo un componente, el cual si yo dejara este componente caer al suelo, este producto se rompería en cientos, en miles o en millones de pedazos. Y si recogiéramos todos estos pedazos y lográramos unirlos cada uno de ellos, se vería de esa forma. Haciendo la analogía, este sería mi modelo de elementos finitos. Se conoce como elemento finito porque puedo contar la cantidad de elementos que existen en el componente. Y eso me va a permitir conocer en cada uno de estos elementos la respuesta debido o de acuerdo al fenómeno que yo haya querido evaluar. Entonces, yéndonos hacia la parte estática, tratando de explicar los análisis estáticos, en los análisis estáticos lineales, las cargas se aplican lenta y gradualmente hasta que alcanzan sus magnitudes completas. Las cargas siempre permanecen constantes, es decir, no existe ninguna variación en el tiempo. Y las aceleraciones y las velocidades del sistema que estamos excitando son insignificantes y por tanto no se tiene en cuenta fuerzas de inercia o amortiguamiento en la fórmula, de tal manera que tenemos la rigidez, el desplazamiento y la fuerza, que son parámetros que conocemos, excepto el desplazamiento, porque tenemos el material que nos da la rigidez, tenemos las cargas aplicadas al sistema y lo que hace el software internamente mediante este método numérico es que extrae los desplazamientos y en una serie de derivaciones encuentra o determina las deformaciones y los esfuerzos. Entonces, en el análisis estático lineal, el material no presenta efectos sobre el límite elástico ni el esfuerzo máximo de fractura, se comporta linealmente. Todo se basa en pequeñas deformaciones, de tal manera que la rigidez no cambia en función de la deformación del componente y las fuerzas no varían a través del tiempo. Bien, ahora
Para el equilibrio estático no hay ningún imbalance entre lo que conocemos como fuerzas externas y fuerzas internas. Y esto se basa en la siguiente ecuación, donde tengo que las fuerzas externas menos las fuerzas internas es igual a 0. Desde el punto de vista numérico, esto no es del todo cierto, porque existe una muy pequeña diferencia que viene siendo un error, pero son porcentajes sumamente bajos. Ahora, si entramos en el análisis dinámico, en lugar de que las fuerzas externas menos las fuerzas internas nos arrojen un equilibrio, y esto significa que es igual a 0, en este caso nos arroja una aceleración. Si nos metemos un poquito más en la fórmula, que al final lo que voy a obtener es la ecuación del movimiento, en el análisis dinámico lineal se asume que las fuerzas internas dependen linealmente tanto del desplazamiento nodal así como de la velocidad, de tal manera que estas fuerzas internas no es otra cosa más que la velocidad más el desplazamiento, y esto es un factor, un coeficiente de amortiguamiento, y hablamos de la matriz de rigidez. Y la ecuación del movimiento entonces viene siendo esta. Ahora, esto es simplemente conocerlo, porque el software se encarga de desarrollar todo este análisis para que nosotros podamos obtener resultados que podamos interpretar. Ahora, las cargas alguien me comenta que tiene algunos problemas de visualización, no sé si es generalizado. Bien, muchas gracias. Sí, parece que es un problema particular. Gracias. Bien, hablando de las cargas dinámicas, se pueden dividir en dos grupos, o se clasifican en dos grupos generalizados. Algo que llamamos las cargas deterministas y las no deterministas. Las deterministas están definidas correctamente como funciones de tiempo y pueden predecirse con toda exactitud, y pueden ser cargas de este tipo, pueden ser cargas armónicas, cargas periódicas o cargas no periódicas. Y entonces, si las cargas son deterministas, los resultados también lo son, es decir, son predecibles. Las no deterministas no pueden definirse bien como funciones explícitas del tiempo y por tanto se describen como parámetros estadísticos. Y si las cargas son no deterministas, entonces los resultados también lo serán. Ahora, algunas veces se pueden tener grandes fuerzas inerciales que se pueden resolver estáticamente, debido a que las cargas varían muy despacio en el tiempo, de tal manera que no todos los problemas que implica movimiento requiere un análisis dinámico. Un ejemplo podría ser una carga centrífuga, es decir, es una carga inercial que es constante en el tiempo, de tal manera que se puede asumir como un problema estático. Y otro caso podría ser el ejemplo de la carga, el peso muerto, el efecto de la gravedad. También es una carga que es constante en el tiempo y se puede asumir como estática. Entonces, lo que vamos a ver aquí es un breve ejemplo de en qué momento o en qué punto yo tengo que considerar importante o relevante el hacer un análisis dinámico. Entonces, se trata de un rotor que se acelera de 0 a 650 radianes por segundo en 10 segundos, y esto significa que son 100 revoluciones por segundo. Y aquí la pregunta es, ¿la carga dinámica es importante o puede analizarse el problema estáticamente asumiendo condiciones de estado estable? Entonces vamos a ver, la pregunta es ¿dinámico o estado estable? Y tendríamos que hacer varias consideraciones para poder resolver esto. Primero, podríamos hacer un análisis donde los esfuerzos inducidos debido a la aceleración de rotación sea constante. ¿Cuál es el valor de la aceleración?
voy a regresar un poco, serían 65 radianes por segundo al cuadrado. ¿Cómo sale eso? Bueno, lo puedo obtener a partir de la velocidad inicial menos la velocidad final entre el tiempo inicial y el tiempo final. Entonces, de aquí obtengo un valor de aceleración que son 65 radianes por segundo. La segunda consideración sería que los esfuerzos inducidos debido a la fuerza centrífuga serían 650 radianes por segundo después de 10 segundos. Voy a regresar un poco a la ventana anterior. Son 650 radianes por segundo después de que se estabilizó la carga. Ese sería mi segundo escenario. El tercer escenario sería la combinación de ambos efectos. Al final, en los estudios, de manera particular, podría yo ver cuál es más relevante que otro, pero podría yo hacer la combinación lineal de estos efectos para ver cuál es el resultado. Y el último caso podría yo hacer mediante un análisis de extracción de frecuencia, es decir, un análisis de frecuencia, la duración del periodo de aceleración comparado con el periodo de vibración más largo de la estructura. Es decir, la duración del periodo de aceleración son los 10 segundos. Entonces yo podría comparar este valor con el periodo de vibración más largo de la estructura, y eso lo puedo hacer con SolidWorks Simulation sin ningún problema, sin tener que ir directamente a un análisis dinámico. Esta sería la forma de abordar el problema y vamos a ver qué resultados nos arroja esto. Bien, el primer caso es el efecto de la velocidad de rotación. Tengo un valor de 1068 megapascales. Ahorita es irrelevante si está arriba o abajo del límite elástico, simplemente voy a tomar la referencia como el valor. El segundo caso, tengo el efecto de la aceleración y me da un valor de 2.14. En este caso estoy en este punto. Y ahora el tercer caso es la combinación de estos dos. Y tengo no otra cosa más que la suma de los dos casos anteriores. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto? Los esfuerzos de 1068 megapascales, que es de la máxima velocidad de rotación, es por mucho más relevante que las tensiones de 2.11 megapascales de la aceleración rotacional. Entonces, si la tensión en la estructura es dominante por la rotación de estado estable, entonces el análisis estático con fuerza centrífuga es más que suficiente. Es decir, tendría yo que tomar en cuenta únicamente el primer caso y no tener que hacer un análisis dinámico para ver la respuesta estructural. Entonces, con esto podría yo decir que es suficiente hacer un análisis estático. Bien. Ahora, si vamos a la parte de un análisis de frecuencia, hay que recordar que la máxima fuerza centrífuga se desarrolla después de un periodo de 10 segundos. Entonces, un efecto importante en un problema dinámico surge de qué tan rápido se va a desarrollar la carga comparado con el periodo más largo de la estructura, que son los valores que tenemos en la parte inferior. Entonces, si desarrollamos un análisis de extracción de frecuencias naturales del rotor para obtener el periodo de vibración más largo, el cual corresponde con la frecuencia de vibración libre más baja. Es decir, aquí tengo la frecuencia más baja, que son 214 Hz, ¿no? Que esto lo extraigo con SolidWorks Simulation. Y el periodo de vibración también me lo da el software, pero no es otra cosa más que el cociente entre 1 y 214 ciclos por segundo, que es este valor. ¿De dónde sale esto? Aquí lo tengo haciendo un análisis de extracción de frecuencias. Si comparamos el periodo de vibración del rotor, es de 0.046. ¿De dónde salió esto? De aquí, que es el periodo más bajo, que son los 214 Hz. Si lo comparamos con los 10 segundos, que es
cuando se alcanza los 650 radianes por segundo, entonces esta carga se desarrolla muy lenta comparado con el periodo de la estructura. Y de esa forma puedo yo definir o decidir que el análisis que tengo que hacer ahí es estático en lugar de meterme a la parte dinámica. Pero obviamente hay que evaluar el problema. Aquí tengo algunos ejemplos de efectos dinámicos. Desafortunadamente hemos vivido algunos de ellos y todos los productos o muchos de ellos deberían de estar considerados para efectos dinámicos. Se utiliza mucho en la parte militar. Existen normas militares que me permiten determinar el comportamiento, por ejemplo, para equipos electrónicos que van a estar sometidos a efectos de movimientos violentos, y entonces tengo que asegurar que estos productos funcionen después de esas condiciones. Tengo, por ejemplo, el caso de una estructura de una fuente de energía o un generador de energía donde está sometido a una cama de vibración, y todos estos son análisis que les llaman a plena escala, es decir, el producto como tal se somete a un efecto dinámico. Obviamente esto es sumamente caro porque a lo mejor no todas las compañías que desarrollan análisis de dinámica tienen en casa el equipo necesario para poder desarrollarlo y tienen que tercerizarlo y enviarlo a laboratorios y demás. En el mejor del caso es que lo tengan físicamente, pero ¿cómo aseguran que esto va a funcionar? Sino que todo tiene que ser a prueba y error. Aquí tengo el caso, por ejemplo, de un edificio, y en el caso de un reloj, que a lo mejor no se alcanza a apreciar muy bien, pero empieza a vibrar, todo lo que está alrededor son tornillos, y al final pues, la idea es que el reloj siga funcionando, ¿no? Y lo que tengo aquí en el interior es una serie de cámaras que están en el interior del edificio para verificar o evaluar cómo se comporta la estructura en el interior. Entonces, son algunos casos. Los efectos dinámicos son muy variados y tenemos las herramientas que me permiten desarrollar diferentes tipos de análisis en función al fenómeno que se quiera evaluar. Entonces, para esto, en el caso de SolidWorks, tiene 4 herramientas para desarrollar análisis dinámicos, o 4 módulos. Uno es el análisis modal, que son ecuaciones de movimiento resueltas en el dominio del tiempo. Entonces, si imaginamos aquí el impacto de un bote o algún elemento que colisione, entonces puedo ver la respuesta dinámica debido a esa condición. Otro tipo de análisis es, por ejemplo, el análisis armónico, que es una respuesta estructural debida a cargas armónicas. Por ejemplo, un motor que estuviera montado en esta estructura oscila a cierta frecuencia y entonces puedo determinar el comportamiento estructural debido a ese comportamiento. Otro caso es la vibración aleatoria, que en este caso son problemas dinámicos con cargas que son difíciles o en su caso imposibles de describir. Por ejemplo, si pasara por aquí un vehículo, entonces genera una carga dinámica. Esto se puede leer mediante algunos equipos, acelerómetros, y después transformar esta información, pero básicamente puedo introducir estas condiciones al software. Y otro, que es lo que llamamos espectro de respuesta, que lo que me da son la máxima respuesta estructural. Por ejemplo, en el caso de los sismos, puedo evaluar cuáles son las tensiones máximas o desplazamientos máximos debido a este movimiento, y se utiliza una serie de gráficas que les llaman de respuesta espectral para poder determinar ese comportamiento. Entonces, esos son los tipos de fenómenos que se pueden resolver. Existe un tema importante aquí que es el efecto del amortiguamiento. Es un tema que no vamos a abordar con detalle aquí, pero es un tema difícil de caracterizar y se basa en pruebas experimentales, y aquí existe una breve descripción o tabla para qué tipo de estructuras y cuál es el porcentaje
recomendado o utilizado para el efecto de amortiguamiento. Está dado en porcentaje, entonces hablamos que es el 0.002 o el 0.004 o cualquiera de estos parámetros en función de el tipo de estructuras o uniones que se hagan en el componente. Entonces, para grandes estructuras puede haber un rango entre 1 y el 7%. Algunas normas marcan o definen cuál es el factor de amortiguamiento que se tiene que utilizar para analizar cierto tipo de productos. Bien, ahora, ¿por qué es importante el amortiguamiento? Pues es la forma en la cual se disipa la energía basada o debida al efecto dinámico. Entonces, aquí tengo tres gráficas donde esta estructura sufre un impacto en la parte superior, es un pico de X valor, y tengo un bajo amortiguamiento. Puedo ver cómo la estructura tarda en disipar toda la energía. Es una estructura con un amortiguamiento que la hace flexible, un amortiguamiento medio donde se ve cómo se desarrollan las tensiones o pudiera ser cualquier otro parámetro y cómo se va estabilizando, y para un alto amortiguamiento pues prácticamente no sufre ningún tipo de tensión en el componente, pero eso hace una estructura muy rígida y obviamente tiene sus consecuencias. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es mostrar en SolidWorks cómo se desarrolla esta configuración. Es una grúa que está sujeta a una carga estática de 2500 newtons sobre este extremo. Sobre este extremo, y vamos a ver en el caso dinámico qué sucede cuando esta carga de 2500 newtons se deja caer sobre el gancho en este periodo de tiempo, de tal manera que tengo definida esta gráfica dentro de SolidWorks. Entonces vamos a ello. En realidad tengo el modelo resuelto. Si pueden observar, pues hay cosas que no son importantes para el análisis. En realidad no me importa el gancho ni los detalles de los elementos que van en esta estructura, sino como tal la estructura de la grúa. Tengo algunos perfiles estructurales, algunos cartabones, y tengo aquí el análisis estático, donde vamos a ir revisando rápidamente cómo está definido. Tengo todos los componentes, el software, en base a cómo se construye la geometría, puede detectar si se trata de un perfil estructural o se trata de un componente sólido, o el usuario en su caso puede modificar esto según le convenga. Entonces tengo definidos todos los materiales, entendiendo que SolidWorks tiene una base de materiales muy vasta: aceros, aluminios, plásticos, materiales compuestos, fibras, y para cada uno de ellos pues vienen las propiedades mecánicas, y el usuario también tiene la capacidad de poder dar de alta sus materiales en función de sus requerimientos, pero estos son una referencia que dan muy buena información. Otro parámetro que tengo definido aquí es una restricción que me evita el movimiento de la parte o de la placa inferior. Básicamente estoy restringiendo los barrenos, y tengo la carga aplicada en el extremo del componente. Y para ello tengo después los resultados obtenidos a partir de este análisis. Entonces puedo observar por secciones, puedo ver la parte de los elementos sólidos, puedo ver los valores de tensión que tengo aquí, 168 megapascales. Estoy pues por abajo del límite elástico, significa que tengo un factor que puede andar alrededor del 1.3, 1.4, aquí está, 1.5, y podría yo evaluar cuál es el mínimo factor de seguridad y dónde se encuentra cerca de la sección del cartabón. Ahora, aquí podemos concluir que estáticamente la grúa no tiene ningún inconveniente para resistir esa carga. Ahora, ¿qué pasa del lado dinámico? Para desarrollar un análisis dinámico, lo que tengo que hacer es ir a un nuevo estudio, y en la parte
dinámica lineal, esto se divide en los 4 subgrupos que les comentaba: el análisis modal, el análisis armónico, el análisis de vibración aleatoria y la respuesta espectral. En función del tipo de información que yo tenga es el tipo de análisis que voy a desarrollar. En este caso se trata de un análisis modal porque se trata de un impacto al cual está sometida la grúa. Entonces voy a ir al análisis dinámico. Todas las condiciones son exactamente iguales. De hecho, del caso estático se copia y se desarrolla un nuevo estudio. Puedo copiar un estudio y sin tener que volver a definir todas las condiciones en el nuevo análisis, todo se transfiere de una forma transparente. Y si vemos el efecto de la carga, voy a verificar cómo es que esto se comporta en función del tiempo. Entonces en 0 segundos vale 0 y en 0.01 segundos se desarrolla el máximo de la carga, en este caso los 2500 newtons, y se mantiene durante un periodo muy corto de tiempo, 0.2 segundos, y después en 0.21 cae a 0. Entonces una carga de impacto que tiene que absorber y disipar la energía, la grúa, debido a esta condición. Entonces aquí veo la gráfica y esto aparece como valor de 1, pero en realidad este valor de 1 es un factor de multiplicación del parámetro que estoy poniendo aquí, de tal manera que si yo aquí pongo 5000, pues significa que son 5000 por 1, ¿no? En este caso son 2500 por el valor máximo que es 1. O en su caso, si yo quiero dejar este valor de 2500 y en la gráfica quiero poner un factor de multiplicación de 2, entonces serían 2 por los 2500, serían 5000 newtons. Entonces puedo modificar desde la gráfica o bien desde el parámetro de la carga. Pero esta es la forma en la cual va a estar impuestos los 2500 newtons. Entonces esto lo voy a cerrar. Y lo que voy a obtener aquí es las mismas respuestas, tensiones, desplazamientos, y voy a poder visualizar la respuesta en función del tiempo. Antes de eso hay un parámetro, repito, que es el amortiguamiento, en base a la tabla que les mostré con anterioridad. Si yo edito este parámetro, primero extraje los modos de frecuencia porque el análisis modal está basado en las frecuencias naturales de la estructura, y estoy definiendo que tengo un factor de amortiguamiento del 5%. Esto es arbitrario, obviamente hay que conocer, yo habría que hacer varias pruebas con diferentes factores de amortiguamiento para ver cómo se comporta la estructura. Pero aquí pareciera que únicamente se desplaza en esta dirección. Esto está exagerado 5000 veces, por eso se ve de esta forma, pero en realidad tengo 0.068 milímetros lo que se desplaza el punto máximo. Pero más allá de eso, puedo evaluar la respuesta en el tiempo y pueden observar que tengo valores de tensión altos y después va disminuyendo, y esto está basado se define gracias al factor de amortiguamiento. Si no pusiera un valor de amortiguamiento, esto seguiría por el resto de sus días oscilando de la misma manera. Esto lo puedo ver de otra forma, o puedo evaluar diferentes puntos mediante herramientas de verificación. Puedo verificar diferentes secciones. Voy a mostrar únicamente el valor, graficarlo, y puedo ver los valores de tensión máximo que llevan a 200 megapascales. Cuando yo tengo un límite, bueno, hay un valor más alto que es de 233, que está cerca del límite elástico. Entonces no tengo que subestimar los efectos dinámicos, porque si pueden observar, el efecto dinámico aquí es mayor considerablemente al efecto estático cuando estábamos hablando de un factor de seguridad de 1.5, ¿no? En realidad es menos si se presentara este efecto. Ahora, aquí me da el valor máximo, pero puedo irlo definiendo en función del tiempo. Yo podría decirle a SolidWorks, dame qué sucede
en el segundo 0 o 0,1 y el software va a ir graficando los diferentes gráficos. Obviamente aquí, cuando son 0.08 segundos, tengo un valor casi acercándose al efecto estático, ¿no? Obviamente no está relacionado, pero puedo ver en cada etapa de tiempo cómo se va desarrollando el valor de la tensión. Hay una serie de preguntas que me gustaría contestar al final para dar más tiempo a ello, pero no hay problema, pueden seguir escribiendo y con todo gusto las contesto al final. Bien, tengo aquí una imagen porque tarda un poquito en reproducir el sistema. Únicamente como conclusión aquí tengo el análisis, bueno, la simplificación de la estructura es importante. Viene la definición de las condiciones de borde, que son todas las cargas, restricciones, en este caso el efecto de amortiguamiento, la carga con esa condición de dinámico, el efecto de la discretización o la malla y la respuesta estructural, que es la lectura de esta información. Y estas son las diferentes gráficas que se obtuvieron en diferentes puntos de la respuesta estructural. Y lo que tengo aquí es cómo oscila la estructura y después de un periodo de tiempo se empieza a estabilizar. Entonces los primeros segundos son debido al efecto de impacto. Va pasando el tiempo y la estructura se va a estabilizar hasta que deje de oscilar en un tiempo muy largo, ¿no? Entonces, nuevamente la respuesta estructural. Bien, únicamente retomando algunas de las herramientas de simulación. La parte de análisis dinámico entra en la parte premium. Ahora, la parte dinámica puede ser dinámica lineal, que es lo que acabamos de ver ahora, pero también podemos tener comportamientos no lineales, es decir, plasticidad en los componentes, grandes deformaciones, pero que estén involucrados en un efecto dinámico. Entonces, estas son todas las herramientas con las que contamos para hacer análisis y en función de las necesidades de cada organización, pues existe un grupo de fenómenos que se pueden desarrollar. Siempre son escalables, entonces si tú tienes una simulación estándar, puedes ir a una premium o una profesional en función de tus requerimientos. Entonces, prácticamente con esto damos fin a la sesión. Tenemos herramientas que involucran otro tipo de fenómenos. Hablamos de SolidWorks Simulation, pero tenemos las herramientas de Simulia para análisis complejos con Abacus, optimización paramétrica con iSight, Tosca, optimización no paramétrica y análisis de fatiga, que es a lo que voy ahora una de las preguntas que hicieron.